el ataque ruso, ¿qué genera en la sociedad civil un ataque permanente? Cosa que en los militares también lo genera o es mucho peor en civiles, porque por ahí la explicación encontramos en la psicología más que en el arte militar, con esta táctica rusa de golpear permanentemente objetivos civiles. Bueno, seguramente esto tiene mucho que ver con la incertidumbre que ya viene, ¿no? Desde el 2020, en la cual no sabemos qué es lo que va a pasar, pero esta guerra tiene circunstancia así que la define, que se da de manera global, o sea, lo está viendo la mayoría de las personas de manera sincrónica. Y eso genera ansiedad en Eso la gente. genera mucha incertidumbre, eso genera mucha ansiedad y eso genera, bueno, el crecimiento exponencial que tuvieran estas entidades clínicas. Contame, Juan, ¿por qué? Porque tal vez hay algo psicológico que se conecta con atacar objetivos creo civiles. que además está acompañada, esto también ya lo vimos en la Guerra del Golfo, esto no es nuevo, está acompañada con una guerra psicológica fenomenal, digamos, ¿no? Con una publicidad tremenda. Yo reviso todos los días 20 diarios del mundo las tapas. Y vos ves, de los 20, 8, 9, 10 tienen las mismas fotos, tienen el mismo titular, ¿no? O sea, hay 4 o 5 agencias de noticias que acá están bombardeando el mundo, posicionando una guerra con determinado factor psicológico. ¿Cuál es tu mirada? Y perdón, la acción psicológica siempre la misma. El enemigo es malo, feo, no cumple con la regla de la guerra, mata civiles. La acción psicológica siempre es igual. ¿A qué le llamás? Contame como militar, ¿qué es la acción psicológica? La acción psicológica es la capacidad de generar determinada corriente de opinión sobre algo que está pasando. Es decir, pero eso, perdóname, cuando Clausewitz hablaba de la moral de la guerra, uno de los 3 factores de la guerra. Perdón, ¿influye tanto como una bala? Mucho más. Entra ahí, Juan, a ver. Muchísimo más, porque una bala mata a una persona. Esto va generando una serie de condiciones, un marco de opiniones sobre determinados sucesos en el mundo. Esto Clausewitz hablaba, 1830 y pico. La moral de la guerra tiene que ver con lo que las personas pensamos, sentimos sobre determinados fenómenos. Entonces, hay 2 factores que a veces se confunden en este análisis. Una cosa es la fuerza. La fuerza son los medios físicos puestos a disposición de la violencia. Pero esa fuerza está sostenida en una fortaleza. La fortaleza es moral. La convicción de la causa por la cual se lucha, generar convicción sobre esa causa. A ver, pero para entender un poco más, que nosotros en Argentina o en cualquier país del mundo viendo un programa como este, estemos condenando la invasión rusa, ¿influye algo en los militares ucranianos en la defensa? ¿Le llega a esta especie de energía? ¿O cuando recién vimos un enfrentamiento detrás de los árboles, ahí no hay opinión ni condena que te salve? No, bueno, eso no le llegará al soldado ruso ni al soldado ucraniano, pero a todos aquellos que influyen en el fenómeno de la guerra... Bueno, voy más aún en profundidad. Vamos a hablar del soldado ruso. No sé cómo es, porque vos no participaste en una guerra con celular. ¿El soldado ruso tiene celular? ¿Se van a la guerra con un celular? ¿Se conectan? Llevan 20 días de guerra. ¿Habla un soldado de 28 años con los padres? Y los padres le dicen, che, mirá que acá la sociedad está castigando esta invasión. ¿Hay conexión con tu familia? O sea, ¿le llega la opinión pública al soldado ruso de lo que está sintiendo Rusia? Porque hay 15.000 detenidos en Rusia, ¿o no? ¿Está desconectado el soldado cuando va a la guerra? No, hoy en día el fenómeno de la conexión en cualquier ámbito, fundamentalmente del hombre que está en el frente de batalla con su gente. Ahora, hay que ver qué está pasando realmente en Rusia. Nosotros hablamos acá de los 15.000 detenidos en Rusia, hay que ver si eso el pueblo se entera, si están los medios de comunicación rusos. La campaña de acción psicológica dentro de Rusia debe ser muy similar a la que estamos sufriendo de Occidente y del otro lado. Le quiero preguntar a Juan, vos como fuiste combatiente, esta oferta que les hace Zelensky a los soldados rusos. Vos sos soldado ruso, estás combatiendo y escuchás que Zelensky ofrece $1 millón si vas y te entregás. ¿Te llega o no te llega? Primero, hay que ver si es así. La oferta está. De todas las cosas que pasan y todas las cosas que se dicen que pasan, la guerra, la primera es un efecto psicológico, ¿no? La primera baja de la guerra es la verdad. Esto es un fenómeno histórico. Hay un enorme nivel de desinformación de un lado y del otro. Total. Yo dudo que eso le llegue a un soldado ruso. Hay que ver si esa oferta está. Ahora, eso en la guerra no te mueve
No te mueven a perímetro. No, y además en la experiencia se demostró que todo lo que te prometen en general para pasarte de un bando al otro después no se cumple. Pasó en Siria un montón. A los de la resistencia le ofrecían pasar para el otro lado. El oficialismo, el gobierno le pedía a algunos que se habían alistado en la resistencia que también pasen al otro lado. Y ninguno de los dos surtió efecto. La mayoría se terminaba muriendo. Bueno, quiero, como tenemos muchas cosas, Diego, pediste la palabra, quiero mandar el primer informe de la noche rápido para desembocar, y Agosino tiene mucho también, ya con cada uno vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con Justo sobre China, esta China imperial. ¿Qué es China? Porque Estados Unidos dijo hoy que si entra China, se termina la guerra, por supuesto, a favor de Rusia, si entra a favor de Rusia. Rapidito lo el que informe. Centurión, y retomando un poquitito, chiquitito, antes que nos vayamos de tema, no sé si es desinformación. Tal vez lo que sí hay es mucha información modificada, cambiada, las fake news, lo que llamamos fake news. Sí. Cuando hace unos días habló de un bombardeo a un hospital maternal. A un hospital maternal. Maternal, era una noticia falsa. Entonces, en el mundo entero se divulgó esa falsa noticia de lo malo que es Putin porque dañó un hospital maternal. A eso me refiero con Dañaron, desinformación. después la desmentida no salió en ninguna parte del mundo. Eso también es parte de la guerra. Eso es desinformar. ¿Es En términos de acción desinformación? psicológica. Pero lo que cuenta no de Gómez prensa. Centurión es interesante, lo que dice Gómez Centurión, que es parte de la guerra. Claro. Que Es uno- parte de la es guerra. mentira, parte de la guerra es mentira, diría. Parte de la guerra. Tengo que pasar al próximo tema rápido porque si no se nos va el programa, después nos quedamos con muchas cosas sin tocar. Vamos a hablar de China. Justo es especialista en China. Sos docente, ¿no? Sí. Sos muy joven. Bueno, ¿qué das básicamente? ¿Cómo se llama tu materia? Política exterior china e historia contemporánea de China. ¿A qué le llamamos en un imperio de 5.000 años, una historia de 5.000 años, contemporáneo? Y los últimos 70, 80 años, te diría, del 49 para acá, que es la revolución, donde se instaura de alguna forma el comunismo. Te quiero mostrar este informe y vamos a hablar un poco de China y cómo ve China según tu mirada. Contanos, hacenos vivir o mostranos cómo piensan los chinos, cómo piensa China. Cómo ve la guerra, cómo la piensa y cómo ve el mundo. Este es el informe, lo conversamos ahí de todo. No se me vayan del otro lado, dale. China, un país idealizado por su historia de imperios desde Occidente, observado durante mucho tiempo como un lugar pobre y precario. Es hoy la segunda potencia económica y militar del mundo. Era una de las naciones menos desarrolladas del mundo. Xiaoping coge las riendas del poder y esto supuso un antes y un después para la economía del país. Las reformas estructurales, ejecutadas en los 90, provocaron profundas discusiones en muchos sectores de una población. Se daban muchos beneficios al sector privado a cambio de un enorme crecimiento. China encabeza una de las sociedades de vigilancia más cuestionadas de la actualidad. Hay un nivel de vigilancia enorme que ayuda a que se reduzcan los niveles de criminalidad e inseguridad. Un hiperdesarrollo económico que en poco tiempo provoca altos índices de desigualdad social. En el año 2012, China renueva el mandato presidencial. Xi Jinping fijó como meta para el año 2049 ser una nación completamente desarrollada. China produce obras de ingeniería épicas, convirtiéndose al mismo tiempo en uno de los países que mayor contaminación ambiental generan en todo el planeta. Las energías verdes se están desarrollando de forma masiva. Es la fábrica del mundo. Posee una enorme cantidad de mano de obra competitiva y barata que la convierten en una potencia global. El rendimiento de los trabajadores chinos es muy superior al resto del mundo. Xi Jinping tiene la posibilidad real de coronar a China como la mayor economía mundial. Superaría a Estados Unidos 5 años antes de lo previsto. El hábil manejo de la pandemia de COVID-19 dará mayores ventajas al país asiático en la competencia económica durante los próximos años. En 2013 se presenta la nueva ruta de la seda. Una de sus metas es crear una red que permita por mar y tierra rutas alternativas para los productos que China exporta. Bueno, vamos a charlar con Justo, hablar un poquito de China, porque todo este pantallazo que nos dio, tenés que aplicarlo a cómo ve China este conflicto bélico. Lo ve con ojos básicamente chinos, ¿no? Sí, y lo primero que hay que destacar ahí es que una de las cosas que caracteriza al Partido Comunista Chino es el hermetismo. Por eso siempre es dificultoso, algo parecido a lo que pasa en Rusia, por supuesto. Siempre es dificultoso saber cómo están pensando los líderes de China, pero nosotros ya podemos saber algunas cuestiones. Para por los tener una primeros idea, movimientos. empecemos de cero. ¿Cuánto hace que tiene comunismo China?
Bueno, desde 1949. ¿Qué pasó para que tenga comunismo China? Contanos la historia rápido. Hubo una guerra civil muy cruenta, que de hecho tuvo 2 etapas. Esa guerra civil fue interrumpida en 1937 para repeler la invasión japonesa, que fue de los hechos más cruentos y salvajes que hubo en la historia. Los comunistas se unieron con los nacionalistas justamente para combatir con los japoneses, y en ese reinicio los comunistas pasan a la delantera, podemos decir en términos militares, y en el 49 terminan triunfando. ¿Quiénes estaban en China y quién toma el poder en el 49? ¿Quién gobernaba China? Bueno, Mao Zedong, que es el fundador, es el padre, digamos, de la República Popular China, el máximo líder. Obviamente estaba rodeado de otros referentes. Para entender, ¿esta China es la hija de Mao? Es la hija de Mao solo en términos fundacionales, porque ahí en el informe para mí la figura más importante que se mostró al principio es Deng Xiaoping. 1978 empiezan las reformas, el proceso de lo que se llama de reforma y apertura. China se empieza a modernizar y abrir al mundo para convertirse en una economía moderna. ¿Cómo era China antes de 1978 y por qué decide hacer eso China y por qué le va bien? Porque lo mismo lo quiso hacer Gorbachev con la perestroika y voló por el aire. El 80% de los chinos eran pobres en 1978 y prácticamente el 80% de la población también vivía en zonas rurales. Era uno de los países más pobres del mundo, más pobres que muchos países del África subsahariana. 40 años después, o 40 y pico años después, China acaba de eliminar la pobreza extrema. Wow. Y esto yo doy fe porque yo viví en China. Hay mucha gente que dice, no, esto es el relato. Yo viví, yo lo vi. ¿Cuántos habitantes tiene China? China tiene 1.400 millones, está a la par de la India. Se pelean a ver quién tiene más habitantes, pero bueno, pero en el 78, ¿cómo logran? Y quiero que todos le preguntemos, charlemos, porque es de todo el programa y está bueno aprender también. 800 millones de chinos salieron de la pobreza en los últimos 40 años. ¿Y cómo lo hicieron? Porque los rusos... ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eliminaron el colectivismo, que fue uno de los grandes fracasos económicos que tuvo el maoísmo, que lo que hizo fue... ¿Qué es el colectivismo? Y bueno, que toda la producción de los, digamos, de los campesinos, que era la principal fuente de ingresos que tenía el Estado, iba para el gobierno y vivían con migajas nada más esos campesinos y eran cada vez más pobres y cada vez se producía menos. Aparte, Mao hizo un proceso de industrialización que fue un fracaso, que se llamó el Gran Salto Adelante. Bueno, hay mucho para contar. A partir del 78, Deng empieza a mirar a Occidente y dice, quiero ser como ellos, ¿a quién pero copia? No en términos culturales, en términos del éxito económico, adaptado a las características chinas. Por eso, te concluyo con esto, ellos le dicen socialismo con características chinas. Yo por ahí a mis conocidos chinos les digo, esto no les gusta mucho, en realidad ustedes son el capitalismo más eficiente del mundo porque hay un Estado presente que hace lo que tiene que hacer y los privados tienen unas condiciones espectaculares, como ves ahí, para enriquecerse. ¿Para vos es capitalismo? Para mí, uno lo puede decir, obviamente, desde una perspectiva china no podés usar ese término, pero yo veo muchas cosas que son muy parecidas al capitalismo, pero con un Estado que está donde tiene que estar. Pero usted habla de capitales del exterior. No. También hoy las principales... ¿Puedo agregar hoy las principales empresas, sí. Sí. Dos datos sí, que agrego acá. En este fenómeno no se puede, me parece, saltear el acuerdo Nixon-Deng Xiaoping. Sí, en 1972. Sí, porque Estados Unidos lo ve a Rusia como a China como la compensación con la Unión Soviética. Y empiezan las inversiones americanas y europeas en China. Y Corea, capital privado. Y Corea del Norte. Bueno, pero Corea del Norte... No, Corea del Sur. Corea del Sur, pero era un país del capitalista. Sur. Pero digo, y en China, y esta es mi opinión, se conjuga, China sí es la síntesis de lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo. Lo peor del comunismo en términos de derechos civiles. La señorita china que hablaba ahí, hablaba del régimen de trabajo 996. ¿Sabés qué quiere decir el 996? Pero para Juan, déjame hablar con Justo, bueno, porque de lo que... A ver, que ya eso te igual escucho, es Juan, un poco... Está bien algo que lo que está diciendo, pero es discutible también. Sí, porque, obviamente, pero digo, no se puede perder esa ¿Qué perspectiva. te dice un chino? ¿Qué te dice un chino de 30 años que vive ahí? Yo tengo mucha seguridad, tengo muy buen trabajo, tengo estabilidad, el Estado me da buena salud. Los trenes, vos podés viajar en tren bala a cualquier lugar de China y miran a Estados Unidos, no te digo un país mediano, y ellos se sienten incluso que están mejor. Pero yo te quiero hacer una pregunta absolutamente... Entonces, eso es también derecho civil. Justo, yo te lo planteo con un tema por ahí nimio, y Diego me va a seguir en esto. China compró una productora que se llama MediaPro. MediaPro es una productora española de cine, ganadora de infinidad de premios en el mundo cinematográfico y de series. Son buenísimos. MediaPro
tiene además derechos de fútbol. Y Mediapro viene a la Argentina, aparentemente, bueno, va a quedarse con Copa Libertadores y con derechos importantes. ¿Cuál es la lectura geopolítica deportiva que hacen algunos? Que los chinos, ahora, y te lo pregunto, vienen a empezar de a poquito a instalar sus valores. Nadie quiere ser, te lo pregunto, a ver, yo amo la cultura china, una cultura confuciana, una cultura ancestral, una cultura de 5.000 años. Uno no puede no amar eso. Es hermoso culturalmente. Pero los valores chinos, ¿qué preferís? ¿Ir a Disney si tenés la plata para ir con tus hijos? ¿O te tomás Coca-Cola? A ver, ¿dónde navegás? ¿Comprás en Amazon si podés o comprás en Alibaba? Digo, ¿vienen por una culturación china al mundo o no les importa? Mira, dos cosas, te digo. Eso de los valores es lo que siempre uno tiene el temor cuando se habla de estas cosas, pero los chinos ven todo en términos de pragmatismo de los negocios, ¿no? Son muy pragmáticos y muy hábiles para los negocios. Igual esto de los medios tiene un componente que ellos están redefiniendo su estrategia de soft power, ¿no? ¿A ver eso? El soft power es el poder blando que tiene un país, que no tiene que ver con lo militar o tanto los fierros, digamos, económicos. Y ellos lo que están viendo es que quieren más presencia y penetración, para usar un término más duro. Estados Unidos lo tiene con Disney, lo tiene con Hollywood, Exacto. Lo tiene con las gaseosas. Ellos hasta ahora lo vinieron haciendo con sus medios estatales y con eso no pudieron llegar muy lejos. Doctor Torre. Un dato pequeño, yo he estado en China. Hay un dato que no hay que olvidar. El 5% de la población china está entre los más ricos del mundo. El 5% de 1.450 millones, lo que significa que hay 75 millones de ricos. Yo voy a dar un dato nada más. El único lugar del mundo, yo he viajado muchísimo, ¿no? Por trabajo y por placer. El único lugar del mundo donde yo vi 3 casas Rolex, en el término de 4 manzanas, en el centro de Beijing, fue en China. 3 casas Rolex en 4 o 5 manzanas. Aston Martin. Es el único lugar donde vi 2 Rolls Royce en una vidriera. Uno negro y uno blanco. Si vos has vivido en China, sabes a qué me refiero. O sea, hay un fenómeno, creo que, de capitalismo formidable, pero también está el campesino chino, que tiene una diferencia social sideral con este grupo del que estoy hablando. Quería agregar eso porque voy a dar un dato desde lo mío, de la investigación criminal. Yo pregunté cómo era el tema de la droga, porque justamente acá en Argentina, cuando yo viajé, se estaba debatiendo la droga para consumo. Y si acá se castiga, me dicen en China, de acuerdo a la cantidad. Si a alguien lo encuentran con medio kilo de droga, es pena de muerte. Y doy fe que se cumplen. Todos los viernes fusilan gente. Bien, entonces pregunté, ¿y si el medio kilo de droga es para consumo personal? Me mira la china a la que yo le preguntaba con sorpresa y dice, pena de muerte. ¿Está claro? O sea, con esto lo que quiero explicar, que hay una serie de fenómenos sociales muy particulares que son extremadamente complejos. Por eso te escucho con muchísima atención, ¿no? Pero que la sociedad apoya. En cuestiones similares, en Rusia, yo te escuchaba recién, pasa exactamente lo mismo. E incluso usted puede ver en una misma cuadra 2 Rolls Royce sin ningún problema. Pero la situación es que todas las determinaciones y las leyes que las autoridades imponen, el resto acompaña. El resto de la población, sea los de la alta sociedad como el campesino. Por lo menos hasta ahora, no antes de la guerra nuclear. Interesante la Una sola definición más, si me permitís, Alejandro. Sea Torre, voy con vos y sigo con Justo. Sí, me dijo la China que hacía de interlocutora conmigo, me lo definió de esta manera el Partido Comunista Chino. Es la última dinastía imperial. Es que eso es lo que yo intentaba charlar con él. A ver, en términos de centralización del poder, uno puede hacer un paralelismo, pero hay una distancia enorme, aparte en términos de cómo está organizado hoy el sistema político, hay muchas cuestiones. Porque ellos reivindican su democracia, ellos dicen que tienen una democracia china. Comparada con la occidental, tiene muy poco que ver, eso es cierto, pero ellos reivindican que es una democracia anclada en valores propios de la cultura china. Por eso hablan también de en lugar de capitalismo, dicen socialismo con características chinas. Esa es la brecha que yo, cuando tengo la posibilidad de hablar en estos programas, es importante tratar de acercarse, porque si no, es muy difícil entender a China. Y usted que estuvo ahí, bueno, puede dar fe, ¿no? Después te quiero hacer una pregunta más para cerrar esto y quiero seguir hablando porque hay mucho. Hay un urgente, ya voy, profe Agosino. Diana de Glaui, están pasando cosas, ¿sí, Diana? Sí, salieron a la luz imágenes de drones, precisamente que está difundiendo un canal público de Alemania,
en la que muestra cómo los soldados rusos, aparentemente por lo que están informando, disparan a un civil cuando está levantando las manos. Estas son imágenes del 7 de marzo, pero que acaban de salir a la luz en Kiev, precisamente cuando se aborda un automóvil. Parece que le van a disparar, el hombre sale levantando las manos y sin embargo fue asesinado a tiros. Describime de nuevo el video, a ver, de nuevo, besamos. ¿Qué estamos viendo ahí, Dienita? Ahí está el civil corriendo. Sí. Ese es un soldado, me dice producción, corriendo. Dale vos, Diani, ¿eh? No, claro, es el auto blanco el que tenemos que, Es un tanque, seguir. mirá. No, Sí. El auto. Sí. El auto blanco. Sí, el auto ahí blanco el auto, gira y claro, el frena auto blanco está girando y se encuentra con con el tanque. el tanque. El señor baja, como estábamos hablando, Levanta las manos y tiran. le dispara. Ejecutado. ¿Y quién le tira al ejército ruso? El tanque ruso, según lo que informa el canal público de Alemania. Bueno. ¿Vieron, no? Lo que estamos hablando, Doc. Tremendo. Vos como Tremendo. psicólogo, mirá lo que es el trabajo psicológico, lo que nos produce, ¿no? Esto, de ver esto. Lo que le provoca a la mayoría poder ver una escena así y que eso no tenga una repercusión en cómo te sentís y cómo vas a actuar el resto de tu día. ¿Cómo vas a actuar el resto de tu vida? Claro. ¿No? De tu claro. día, si vas a estar más irritable, si vas a estar más enojado. Eso tiene un impacto en tu estado de ánimo. Quiero un minuto más hablar de China y porque hay muchas cosas, vamos a hablar de alquileres, de todo esta noche, ¿no? ¿Es confuciana la sociedad china? Bueno, el confucianismo, el taoísmo y otras vertientes, el budismo, el 20% de los chinos son budistas, o sea, y hay casi un 40 y pico % que profesa lo que se llama la religión tradicional china, que es como una suerte de sincretismo, es una combinación de costumbres ancestrales. O sea, es muy complejo, no se puede ver simplemente como Una confuciano. última pregunta, por lo menos mía, y seguimos. Contame del Partido Comunista Chino. Son tipos millonarios que viven en superautos y la gente, ¿caminan entre los chinos o no? A mí me ha tocado ir a China en el 96 con una gira de Boca y recuerdo haber ido a la ciudad prohibida y bueno, justamente entender que muchas veces, era un dios, la corte celeste o el emperador era un dios. ¿Cómo toman en este caso a Xi Jinping? ¿Es un dios? ¿No es un dios? ¿Lo tocan? ¿Aparece? ¿Es un tipo que vive como un millonario? Contame el Partido Comunista Chino. Siempre el presidente es una figura que está muy por encima del resto, porque es una estructura muy piramidal, perfectamente piramidal te diría. Caminan entre la gente, ¿sí? Por ahí no sé si todos lo pueden hacer, pero la mayoría lo hace. ¿Y qué te quiero destacar? Seguramente están en una muy buena posición económica, porque esto es muy importante también. China es una meritocracia, una palabra acá prohibida o bastante denostada en la Argentina, con una cultura... Es una meritocracia. Es una meritocracia. Todos los personajes que vos ves ahí en esas fotos llegaron donde están. Obviamente la política existe, algunos tendrán mejores contactos políticos, pertenecen a ciertos grupos, llegaron por sus méritos. Por ejemplo, el canciller de China, Wang Yi, vos le ves los antecedentes, es la máxima figura en términos diplomáticos, no solo por su trayectoria, sino también por sus antecedentes. Ahora, cualquier ministro que vos tomes tiene una jerarquía que cuando lo pones con contrapartes argentinas, por ejemplo, ahí es donde se nota la diferencia. Te voy a conectar, abre Candalaf y te voy a conectar con Marta Liotto. A ver si me sale la conexión China con Marta. Dale. No, ¿querés saber cuáles, crees vos, Patricio, son los puntos débiles que tiene el Partido Comunista Chino y el sistema chino? Porque te escucho hablar y vos marcás muchas bondades, como esto que decís de la meritocracia. No, hay muchos, pero ¿cuáles son los cosas. puntos débiles? Entiendo que hay muchos, los más importantes. Yo te diría el hermetismo, el secretismo es casi un culto político. Eso es complejo porque cuando las cosas no van bien, a la gente le cuesta mucho saber lo que está pasando. Mucho control sobre los medios de comunicación, control sobre las prácticas religiosas. ¿Hay medios de Ahora, comunicación? yo por ejemplo, te cuento, en mi caso soy católico, yo iba a misa, pero obviamente no es una misa como tenés acá. Hay una cámara en la iglesia, o sea, es otro tipo de vida. No es que te sentís como amenazado, pero no estás en las mismas condiciones que en una democracia occidental. Y lo sentís permanentemente. A ver,